Muy buenas amigos, la pregunta de hoy es, ¿sabías que Sevilla tuvo playa? Tenemos que remontarnos al siglo XI para entender lo que fue el antiguo reino taifa de Sevilla, cuando entre el año 1021, 1022 y 1023 se produjo una guerra civil que se llamó la Fitna, que puso fin al califato de Córdoba, iniciándose lo que llamamos el periodo de los reinos de taifas. Y serían tres los reyes de la taifa de Sevilla: el abuelo, Al-Qasim, el hijo, Al-Mutadid, y el nieto, que es el que nos interesa, el rey poeta de Sevilla, Al-Mutamid. Los tres de la familia de los abadíes, por eso hablamos de la Sevilla de los abadíes. Sería en ese siglo XI cuando la taifa de Sevilla se iría expandiendo, sobre todo las conquistas por el oeste portugués, por el Algarve, el oeste, como significa en árabe andalusí, de toda la zona del Algarve, por el rey Al-Mutadid. Y sería ya en época de Al-Mutamid, la segunda mitad del siglo XI, cuando tanto él como su visir, Aben Amar, conquistarían la zona oriental de Al-Ándalus, conquistando el reino de la taifa de Córdoba, el reino de la taifa de Jaén, y su visir Aben Amar conquistaría, no con pocos problemas, el reino de Murcia, por lo que la costa del reino de Sevilla llegaría desde el Algarve, desde lo que hoy en día es Portugal, hasta el oriente, hasta la costa murciana. Y sería tras el avance de Alfonso VI de León y la conquista de Toledo, tras el avance de los cristianos, cuando el rey Al-Mutamid llamaría a una tribu norteafricana, una tribu de fundamentalistas islámicos, una tribu bereber que venían del Alto Atlas, de la zona de Marrakech, y cruzarían esta tribu el estrecho, los almorávides, frenarían a los cristianos en Al-Ándalus, frenarían a los cristianos en la península ibérica y volverían hacia el norte de África. Tras el regreso de los almorávides, en el año 1087, el rey cristiano Alfonso VI de León conquistaría el castillo de Aledo, en Murcia, cortando la conexión entre el reino de Sevilla y los reinos orientales y el reino de Murcia, provocando que Al-Mutamid cometiese el mayor error de su vida, porque sería en ese momento, en el año 1087, cuando el propio rey de la taifa de Sevilla, el rey poeta Al-Mutamid, se personaría en el norte de África, en la ciudad de Marrakech, capital de los almorávides, pidiendo de nuevo auxilio al califa de los almorávides. Y sería en el año 1088 cuando esta tribu de los almorávides, tribu de fundamentalistas del Islam, cruzarían el estrecho, frenarían a Alfonso VI de León, a los reinos cristianos, pero esta vez dijeron que no solamente iban a frenar a los cristianos, sino que iban a apoderarse y a conquistar todas las taifas de Al-Ándalus, incluida, por supuesto, la taifa de Sevilla, la taifa de Al-Mutamid. Y serían precisamente estas aguas del río Guadalquivir las que verían la triste despedida del último rey de Sevilla, el rey Al-Mutamid, junto a su esposa, la reina Rumaiquilla, la reina Itimab. Porque nos cuentan las crónicas, e incluso un poema precioso y muy trágico del destierro de Al-Mutamid, que un 7 de septiembre del año 1091, unas galeras, unos barcos que fueron amarrados en la orilla de Triana, en lo que hoy en día es la calle Betis, serían los barcos que llevarían al destierro, al exilio, a la familia de los abadíes, a la familia del último rey de Sevilla. Sería un 7 de septiembre del año 1091, cuando esas galeras partirían desde Sevilla para jamás volver, y como cantó el poeta, un poeta que estuvo allí, un poeta andalusí, cuántos llantos se llevaba el río y cuántos corazones rotos se embarcaban en aquellas galeras insensibles. Así que desde aquí, desde el lugar de donde desterraron al último rey de Sevilla, Al-Mutamid, os envío un beso para todos y no dejéis de seguir estos vídeos de curiosidades e historia de Sevilla en ABC, porque además, dentro de poco, grabaremos un vídeo desde el lugar donde fue desterrado el último rey de Sevilla, Al-Mutamid Ibn Abad. Un besito para todos.